buenos días. Muchas gracias nuevamente por abrirnos las puertas de su hogar y sobre todo nuevamente pues a California Medios, como todos los sábados, por abrirnos el espacio de estar transmitiendo nuevamente aquí el programa de Tecate, Relatos y Memorias. Y bueno, aprovecho aquí para saludar a Profe Bobadilla, a don Emilio. Sí, muy buenos días. Buenos días, Emilio. Aquí en este programa que seguramente hoy, sábado, pues tenemos bastante competencia porque pues hoy, si no es que ahorita más tarde estarán transmitiendo los, ¿qué será? Los funerales o todos esos homenajes a Juan Gabriel, que pues no podemos evitar mencionarlo, ¿no? Entonces bueno, pero con mayor razón gracias por estarnos por su talento, de veras, qué hombre tan talentoso. Sí, definitivamente. Pero bueno, aquí hoy hablaremos de lo que fue la cervecería Tecate o cervecería Tecate, que es la planta que está aquí con nosotros en la ciudad, y hablaremos un poco, quizá no profundizaremos tanto en su historia, un tanto aprovecharemos para algunas anécdotas, algunos, pues no sé, que aquí don Emilio tendrá bastantes. En lo personal, que he trabajado un poquito el tema, pues algunos datos solamente en esta ocasión, y pues el profe que también seguramente tendrá varias anécdotas al respecto, ¿no? Entonces, pues eso que trae nuestro tema de ahora. Desde luego que, como siempre, ustedes tienen algunas otras anécdotas o datos, información que puede enriquecer este programa, pues desde luego que se los agradeceremos que nos lo hagan llegar, ya sea por nuestro correo electrónico, por Facebook, tanto del taller como del programa, que pues estarán apareciendo en el transcurso del programa ahí las direcciones y las páginas para que se puedan poner en contacto con nosotros. Si no es pues otros de otros programas que también los pueden checar ya subidos a la página, a lo que es YouTube. Ahí como nos buscan como Taller de Historia de Tecate, ahí está nuestro canal y los programas que hemos tenido, pues ahí están, los hemos estado subiendo, junto con las cápsulas, tanto de travesías como de historias, instantes en el tiempo, y bueno, las entrevistas también, ahí las estamos subiendo poco a poco. Entonces bueno, ahí pueden checar esa información también. Aquellos que les haya gustado algún programa, pues ahí lo pueden buscar, ¿no? Pues dicho esto, pues ¿qué les parece si iniciamos con el tema? Sí, yo quisiera iniciar de esta manera. Primeramente, la visión, ¿verdad?, de este personaje, don Alberto Aldrete, ¿no? Que él ya tenía antecedentes, ¿verdad?, de lo que eran estas tierras, por la primera empresa que se funda, ¿no?, en 1929, que fue La Malta. Pero me llamó mucho la atención el inicio de las excavaciones para esta planta, ¿no? Tuve la fortuna, ¿verdad?, de conseguir un documento donde vienen integrados 25 trabajadores, ¿verdad?, que son precisamente los que forman el sindicato el 27 de diciembre de 1943, ¿verdad? Se me hace muy curioso por lo siguiente, porque precisamente don Alberto Aldrete cede, les presta, les facilita el espacio del laboratorio de Malta para que ahí se constituyan con anuencia de él. Y por las entrevistas que hice hace algunos años, ¿verdad?, de algunas personas que tuve la oportunidad de todavía convivir y que me comentaron cómo se inician, ellos comentaban, y no más de uno, fueron muchos los que digo, ¿cómo es posible que un empresario les diga, organícense, porque pueden venir tiempos difíciles? Y como así fue. Así fue. Caray, voz de profeta. El caso es que les permite, y precisamente ese día 27 de diciembre se reúnen 25 personajes, ¿no?, de los cuales lamentablemente pues hoy nada más vive uno, ¿verdad?, lo que es don Alfredo Rebelín, que ya le he hecho algunas entrevistas. Es un hombre que conoce mucho de historia y también mucho del pasaje, ¿verdad?, que le tocó vivir como empleado, como pionero, ¿verdad?, y como colaborador en las excavaciones para que se hiciera esa empresa. ¿Es el papá de los Rebelín? Sí, bueno, ese es, no me acuerdo quiénes son sus hijos, pero sí conozco a algunos de sus hijos, ¿verdad?
no los conozco muy bien de nombre, pero el señor muy conocedor, ¿verdad? Bien, pues esas excavaciones se inician, él no recuerda qué día, pero sí en 1942. Casi todos consideran 1942, ¿no?, que se hacen las primeras excavaciones. Y un año después, lo que ya les había comentado, el 27 de diciembre, ¿verdad?, se constituye el sindicato. Dice, a las 2 de la tarde nos reunimos, ¿no?, en el laboratorio de Malta. Y dice, y la idea de ellos es que ellos, para los intereses que los unía a todos, era que todos ellos eran peones, pues vaya, que estaban haciendo las excavaciones y la construcción de la empresa, ¿no?, del edificio. Entonces ellos se constituyen precisamente para tener derechos a ser luego empleados en la empresa. Es algo se me hace muy curioso por el gesto de don Alberto Aldrete. Bien, pues se constituyen en ese 27 de diciembre de 1943, entonces quedan precisamente don Tomás B. Córdoba como secretario general, ¿verdad? Entonces luego queda Mariano Higuera Araiza, a que tengo entendido, pero lamentablemente murió el año pasado, como secretario de Trabajo. Y le veo otro personaje, que ese sí yo no me acuerdo de él, ¿verdad? No tuve la oportunidad de conocerlo. Secretario de Finanzas y Estadística, don Florencio García. Bien, pues estos 25 hombres, ¿verdad?, forman este sindicato, y que posteriormente muchas personas saben a cuántos miembros más aumentó, ¿verdad? Pero se me hizo muy curioso el gesto de don Alberto Aldrete. Bien, la denominación de la empresa lo da a conocer muy bien este documento. Dice Cervecería Tecate S.D.R.L. Eso es como viene la denominación de la empresa. Sociedad de responsabilidad limitada. Sí, así efectivamente. Y el sindicato queda como Sindicato de Cerveceros de Tecate. Muy diferente cuando se hace la integración de Sindicato de Cerveceros Malteros y similares, cuando la empresa de Malta pues tiene algunos problemas pues económicos más que todo, ¿no? Y entonces se integra Malta al sindicato. Es cuando cambia la razón social, el sindicato de cerveceros malteros y similares, ¿verdad? Que por cierto, por ahí tengo el documento también ese que nos permite dar a conocer esto, ¿no? Bien, pues como parte de esta introducción, pues es algo que me llamó mucho la atención. El inicio de operaciones, según, si no me falla mi memoria o algo que he tratado de acercarme, ¿qué día inician? Yo la tengo el 5 de agosto precisamente. El 5 de agosto de 1944. Recuerden ustedes que una ocasión hubo un festejo de los 50 años y después hicieron el de los 70 años. Ahorita andamos a los 72 años. Ahorita. Es que la inauguración oficial pues se hizo la pachanga, sí, la fiesta. Bueno, fue el 20 de agosto. Y de hecho lo comentamos en alguna ocasión que fue esa fecha donde aparece en el periódico entonces El Heraldo de Baja California, que digamos, bueno, este es como el de actual, es como el nietecito de aquel, ¿no? Así es. Entonces había en aquel tiempo, pues El Heraldo de Baja California, ahí aparece el 20 de agosto, bueno, no esa fecha, algunos días después, no recuerdo la fecha exacta, a ver si el 22, 23 tal vez, aparece consignado que el 20 de agosto de 1944 pues hizo la gran pachanga aquí en Tecate, donde se invitó, pues luego toda la comunidad tecatense del momento estuvo invitada, donde también estuvieron presentes personalidades de la política tanto municipal, desde luego, estatal, algunos representantes del gobierno federal. Así es. Y también
representantes del gobierno de California y de los municipios, como de San Diego, Los Ángeles, pues allá no le llaman municipios, pero condados. Los condados, ¿no? Los de condados. San Diego, de Los Ángeles. Entonces estuvo plagado de personalidades. Así es. Tanto de alto rango y alcurnia, como la población de Tecate, que pues era abierto y pues ahí yo no sé qué degustarían, además de cerveza seguramente, pero yo no sé qué le darían de comer, pero según recuerdo en el periódico habla de, bueno, creo que no da la cantidad de personas, pero que sí estaba una gran concurrencia. Así es. Empieza todo el pueblo tecatense ahí en la pachanga, ¿no? Además, las relaciones de este personaje estaban muy bien relacionadas en ambas partes de tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Dado que este personaje estudió en Los Ángeles, ¿no? Así es. Inclusive allá tuvo en Los Ángeles una especie de almacenes o no sé qué tenía, y oficinas. ¿Ah, sí? Sí, había algo ahí. Por ahí hay un documento que nos habla de todo eso. Ya lo comentamos Sí, hace 2 semanas en el programa que hicimos específicamente a Alberto Aldrete. Nada más para recordarlo, comentamos que se asoció, lo invitaron a colaborar, a trabajar con el personaje Hutchinson, que era un empresario estadounidense y que básicamente lo que tenía eran casas importadoras, agencias importadoras, sí. Y que para en la década de los 20 era el principal importador en lo que era el condado el estado de California específicamente, ¿no? Entonces con él es con el que se empieza a colaborar y posteriormente Aldrete abrirá su propia agencia aduanal, ¿no? Para hacer justamente estas importaciones, ¿no? Así es. Entonces, y como bien comentó don Emilio, bueno, pues ya bien dijimos que el que se haya construido la cervecería, pues no fue un hecho aislado, él sería estado como antecedente la Maltera en 1929, que estaba funcionando desde el 27, 28, y que pues surtía de alguna manera en algunas ocasiones a las cerveceras locales. Recordemos que estaba la Mexicali, que estaba la de Anza, que estaba la Maya, son de las que me acuerdo ahorita, la Tijuana en algún momento, pero no recuerdo que a él le haya vendido malta, pero además que se llevaba la producción a Monterrey, a Veracruz, a Yucatán, a la misma Ciudad de México. En algunos momentos se hacían los pedidos para surtir ahí en la Ciudad de México. Entonces, la producción no se quedaba aquí, se iba fuera del estado la mayoría. Entonces, cuando se termina, inicia, mejor dicho, la Segunda Guerra Mundial y años atrás se termina lo que es la ley seca o la ley Boslett, pues como que el siguiente paso, a reserva, claro, también de que pues hay cierta condonación de aranceles y cierta condonación de pago de impuestos a los productores, transportadores, distribuidores de cerveza, pues aprovecha para hacer el negocio, ¿no? Entonces, así es, sí, como no. Digo, no fue algo que se le ocurrió nada más, sino que pues, estaba como las condiciones dadas para dar ese siguiente paso, ¿no? Si gustan, aquí lo dejamos y ahorita continuamos, vamos con nuestra primera cápsula y regresamos para continuar con el tema. Bien. Hola, bienvenidos a su cápsula de Instantes en el Tiempo. Para este capítulo número 37 del programa Tecate Relatos y Memorias, hablaremos de la colección particular de José Sevilla, verdaderas joyas del año 1947 que ilustran la ampliación de la cervecería. Vamos a ver las imágenes. En perspectiva, los cimientos, colados y andamios de un segundo piso en construcción. Con evidente cielo nuboso, da la casualidad que solo se observa la infraestructura en cuestión sobre una calle de terracería, sin un ser humano que pose ante el lente del camarógrafo. Se hace evidente que el objetivo de la imagen era el registro del avance de la obra. La segunda imagen amplía nuestro panorama con un excelente registro lumínico
ubicamos en la topografía tecatense a este coloso en construcción. Cerros, casas, árboles frondosos, escombros, tinacos, vagones, vías. La cervecería se amplía. La destreza del fotógrafo se hace notar aún más en esta captura, pues evidentemente buscó un lugar elevado para seguir registrando la obra en medio del paisaje urbano. Paisaje que en ese tiempo aún contaba con tierras para la siembra en pleno núcleo urbano. El guardián no pierde su lugar. Y en esta última imagen, por fin vemos el alma humana. Transeúntes con sombrero que caminan a la par de las vías. El viejo edificio de la fábrica de Malta perdura por siempre entre dibujos de luz. Como dato final, agregamos que en ese tiempo Alberto Aldrete era el dueño de la cervecería. Con esto llegamos al final de nuestra cápsula. Recuerde que si usted sabe más acerca de estas imágenes, puede mandar su información a nuestro correo electrónico o páginas de Facebook, ya sea del Taller de Historia de Tecate o del programa Tecate Relatos y Memorias. Nos vemos hasta la próxima. Muy bien, pues regresamos, continuamos para seguir hablando de este tema sobre cervecería. Profe, usted cuando llegó pues era otro periodo de la cervecería, igual nos tenemos que regresar, pero me parece que a usted le tocó ya otra etapa de cervecería, ¿no? Los inicios, ¿no? Sí, no, bueno, quiero regresar un poquito más atrás. Don Alberto empezó con el negocio de la maltera a raíz de la ley seca en Estados Unidos. Entonces, como allá se prohibieron las bebidas alcohólicas, entonces muchos que gustaban de estas bebidas se venían para acá. Entonces a don Alberto se le ocurrió abrir la maltera y después la cervecería. Ahora, hay otro hecho muy importante de don Alberto y la cervecería. Resulta que en esa época, en el 43, 44, era un problemón la educación en Baja California. Carecían mucho de maestros, porque muchos maestros del interior, aquí no había normales en esa época, entonces todos los maestros venían del interior, pero en esa época no estaba el ferrocarril que atravesó el desierto de Altar, no estaba la carretera, entonces era muy difícil que maestros vinieran a Baja California a ejercer su profesión. Entonces, ¿qué pasó? Pues se empezaron a formar patronatos pro educación. Se formaron en Mexicali, en Tijuana, en Ensenada y pues también en Tecate. Entonces, pero ese patronato, ¿cómo iba a funcionar? Pues a través de aportaciones de los empresarios. Pero aquí pasó algo curioso con don Alberto. Siendo el dueño de la cervecería, a su vez era gobernador. Entonces, resulta que llegaron a un acuerdo los cerveceros de dar $1 por cada cartón de cerveza que vendieran al patronato por educación. Entonces, todos empezaron a aportar esta cantidad, menos don Alberto. Cuando los demás cerveceros se dieron cuenta, pues empezaron a renunciar. Unos renunciaron en septiembre, otros en diciembre. Entonces, pues llamaron a cuentas a don Alberto y pues le costó el puesto. Lo destituyeron de gobernador y pues a fuerza tuvo que aportar. Sí, ahí efectivamente don Alberto fue uno de los que apoyó mucho o que se involucró mucho en estos
grupos pro educación, ¿no? Y que en su momento los impulsó, y como gobernador lo puso ahí en su plan de trabajo y era algo que él traía muy en mente, ¿no? Pero justamente pues al momento de repartir ahí cobrar o dar, no sé, este pequeño porcentaje, era tal vez mínimo unos centavos de cada bote, pero pues de centavo, pues ahí se hace el tambachito, ¿no? Entonces él no le entró a esta parte, ¿no? Sin embargo, bueno, sí hay que ver que lo comentamos en la ocasión también, Cervecería Tecate como tal inicia a funcionar en el 44 y seguirá siendo Cervecería Tecate hasta el 54, durará 10 años como Cervecería Tecate, ¿no? Que el dueño será don Alberto Aldrete, primero con algunos socios, y cambiará comisión. Emilio tiene una razón social, después la va a modificar en 2 ocasiones más, una en el 46 y otra en el 47. Y la diferencia de ellos, en lo que yo pude ver en las escrituras, digamos, en los documentos, es principalmente quienes se vuelven los socios, ¿no? Lo primero es que con el paso del tiempo Aldrete va a comprar todas las acciones de la Compañía Mexicana de Malta, que anteriormente pues tenía otros socios, entre ellos Abelardo Rodríguez, ¿no? Que ya comentamos en el programa pasado. Entonces, aquí la idea es, adquiere todas las acciones de la compañía, queda él como propietario y sus hijos, desde luego. Y en el último cambio que hace del nombre, la razón social de la empresa, va a quedar como parte de los accionistas, quedarán sus 3 hijos, quedará él, su esposa, y entrará como parte del negocio también como persona moral, le llaman, ¿no? Sí, así es. Lo que es la Compañía Mexicana de Malta, tendrá ahí, y que la aportación que hace la Compañía Mexicana de Malta será las instalaciones de la maltera, justamente. Así es. Y también quien entrará como socio, y que ahí me podrán, tal vez don Emilio, que trabajó más que las finanzas, entra como accionista, mejor dicho, la Compañía Cervecera de Tecate, o sea, como estaba constituida anteriormente. Así es. Ahora entra como accionista y le cambian de razón social a esta nueva sociedad mercantil, ¿no? Así es. Entonces ya quedan como accionistas o como dueños, pues bueno, los hijos, la esposa, Alberto Aldrete, la maltera y la cervecera, ¿no? Ya se constituye como una nueva. Hay algunas imágenes que seguramente veremos en la cápsula, en donde está creciendo la cervecera. En el 47 se empieza una construcción, ¿no? Sí, una ampliación. Sí, en la cervecería se hace, según los análisis, ¿no? y las gráficas, se hacen 3 periodos, muy interesante. Es más, si ahorita todavía están muy claros para definir cuál fue la primera parte de Malta, de cervecería. La primera etapa con don Alberto Aldrete fue hasta donde viene siendo Calle de la Huerta, hasta ahí. Y recuerdo muy bien lo siguiente, porque cuando hace la continuidad en otro periodo ya del 40 y tantos, adelante del 45, 46, entonces lo que hacen es que queda la segunda etapa en desnivel de la primera. Entonces, ¿qué es lo que hace esta construcción? Y eso a simple vista de afuera no se ve, se detecta nada más cierta división. No, lo que hace en la parte interior hay unos escalones para entrar al otro nivel. Sí, me tocó conocerlo, ¿no? Entonces lo que hizo, lo que era la Calle de la Huerta, que iba casi en dirección al ferrocarril, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace cervecería? Hace un túnel, y precisamente empezando el túnel hacen un departamento que se le llamó el embarrilado. Ese famoso túnel que podría ser la Calle de la Huerta, ahí entraban los trailers, ¿no? Para descargar el envase, los barriles vacíos, ¿no? Y pues, y como consecuencia, pues también embarcar el barril ahí. Claro. Entonces, luego viene otra etapa muy significativa, ¿verdad? Esa segunda etapa llegó más o menos a donde estaba una tienda que se llamaba
la tienda Romero, del Rey Romero y todos ellos por ahí. Entonces esa zona, toda esa zona enfrente de lo que era la secundaria y las casas de los señores Romero, pues eran casas habitación de gente que vivía ahí, ¿no? Esa fue la última etapa de cervecería, ¿verdad? Que compraron todo ese espacio. Me tocó conocer varias familias que vivieron ahí, familia Cota que trabajaba en el ferrocarril, don Beto Gracia también, los señores Vaca, ¿no? Eduardo Vaca y todos ellos le vendieron la cerveza. Y esa es la tercera etapa de cervecería. Justamente en ese lugar, lo primero que se hizo fue el departamento de pacas. Todo cartón que estaba en desecho, por ahí había un transportador, ¿verdad? Que todo iba precisamente a caer ahí a ese lugar y ahí se hacían las pacas. Primeramente como el lugar para hacer pacas y posteriormente pues ya se hace la construcción, ¿verdad? Que ustedes ya conocen muy modernamente. Oye, ¿y el túnel? ¿Mané? ¿El túnel? No, ahí quedó, ahí está. ¿Ahí está todavía? Ahí está, ahí debe estar, ¿no? Bueno, cervecería está muy modificado. Ahorita Embarrilado no tiene las mismas dimensiones ni características de antes, ¿no? Dio una visita que hice en ocasión. Ya no se veía nada de aquello. Hay imágenes, ¿verdad?, que todavía tenemos por ahí, cuando eran los patios de cervecería, cuando era la fuerza motriz, ¿verdad?, donde a un velador o un vigilante, ¿verdad?, hacía accionar ese silbatazo, ¿no? El famoso silbatazo, ¿no? Es muy interesante esa etapa del silbato, ¿eh? Yo lo escribí en el 50 aniversario del que nos manejaba el horario aquí en Tecate, ¿no? Que si a las 6, que si a las 7, que si a las 4, al mediodía. Pero todo tenía un sentido, ¿eh? Todo tenía un sentido yo me imagino, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, inclusive un día... Bueno, no sé, yo lo que de joven pensaba era que, bueno, ya no de niño, sino ya de más grande, que era el cambio de turno. Ajá. No, yo también eso pensaba. No eran cambios de turno, tenían otra función. Inclusive también los veladores los vigilantes tenían una especie de un reloj a base de llave. Había puntos estacionales, ¿verdad?, donde a ese punto tenía que llegar a cierta hora y metía la llave y le daba cuerda. Entonces todo eso se iba registrando en una gráfica, se imprimía, se iba imprimiendo y a la hora a ver si hizo bien su chamba o no. Todo eso se revisaba. ¿Y entonces cuál era la función del silbato? El silbato era para la entrada. Eso sí era para entrada. Había uno a las 6:15 de la mañana. 6:15 de la mañana. Y luego había otro a las 6:30 y otro a las 7, ¿sí? Miren, el de las 6:30 de la mañana es para acercarse, porque la gran mayoría de los trabajadores casi entraban a las 7. El de las 6:15 hubo un tiempo en que el de las 6:15 era para un personaje que le llamaban un relevo. Y luego había uno que entraba, no me acuerdo si era a las 8, pero a las 8 no había silbatazo. Uno que le decían la yuca. Esa yuca le ayudaba a los relevos para apoyarlos, pero ese entraba a las 12. El de las 6:30 era para acercarse, para decir, así como la primera llamada de misa, pues, oye, apúrate, ¿no? Porque ya se te está haciendo tarde. Inclusive había un personaje por ahí, ¿verdad?, que le pusieron el rápido de las 6:15. Tenía que entrar a las 6 de la mañana, pero siempre llegaba corriendo, pero a las 6:15 ya me llega el rápido de las 6:15. Y era uno de los caballeros, me acuerdo. Pues, pero bueno, muy amable. La cervecería, y así como este silbatazo que pues muchos de nosotros lo recordamos, quedó consignado. Por ahí hay un librito que se llama Buenos Días Tecate, que lo hizo una escritora estadounidense. Sí, así es. Visitó a Tecate en la década de los 50 aproximadamente, 50, 60, mejor dicho,
y quedó tan enamorada de Tecate que hizo su libro y lo publicó en inglés. Posteriormente fue traducido al castellano y bueno, ahí donde está consignado esto del silbato, ¿no? Y sobre todo es muy interesante ver cómo ella lo relata, ¿no? Es decir, cómo justamente el silbato marca un poco la dinámica del pueblo, de Tecate, del pueblo, Pues, de Tecate en la década de los 60, de los finales de los 50, ¿no? Sí, hasta cerca de los 80, porque precisamente en ese trabajo por ahí que estaba en aquel entonces, tenía muy presente cada una de las funciones, ¿no? Y cómo trabajaban los vigilantes, quiénes eran los veladores. La verdad que era interesantísimo. A ver, hace poco, hace poco, unos meses, platiqué con Manuel Chávez Hernández. Manuel sí lo conozco. Bueno, el Chato. El Chato. Bien, platiqué con él y no sé por qué se vino la plática esa de los silbatos. Y me dice, oiga, profe, y le dije, oye, ahorita lo que estaban diciendo ustedes de las 6:15, 6:30, sí, yo ya lo sabía. El que no sabía era el de la noche, el de las 9:30. Entonces le dije, oye, ¿y el de las 9:30? Ah, profe, es que un presidente municipal, no me acuerdo cuál, si el primero, el segundo, el tercero, se le ocurrió establecer un toque de queda por medio del silbato de la cervecería. O sea que si sonaba a las 9:30 y a todo chiquillo menor de edad, a toda persona menor de edad que lo miraran los policías en la calle, se lo llevaban a su casa y le ponían una reprimenda a su papá. ¿Es cierto eso, Emilio, o no? Bueno, yo tengo entendido que el toque de queda lo quiso implementar Juan Vargas. Pero eso ya es reciente. Sí, reciente, muy reciente, pero de antes no. Yo tengo entendido que a las 9:30 salíamos muchos de cervecería. A las 9:30, por eso era mucho personal salíamos. El que es más, a las 9:30 se dejaba de alimentar los transportadores de envase, ¿sí? Sí, se dejaba. La última caja que tenía que llevar al departamento de envasado era a las 9:30 del corte. Y esos entraban a las 2 de la tarde, ¿sí? Los alimentadores de envase. Sí, pues yo trabajé mucho en eso y a las 9:30 se cortaba. Era el corte, para mí, era el corte de todo el envase que iba para envasado. Bien, pues con esto aquí... Esa es. Bueno, aquí terminamos nuestra segunda parte del programa. Vamos a la cápsula y regresamos para concluir. Bueno, maestra, pues muchas gracias. Continuamos con este recorrido que nos está dando, muy interesante. Y bueno, estamos en otra parte que nos dice que es la troje y que bueno, es la... Ajá, o almacén. Es una parte muy importante que en todos los ranchos existe, porque es el lugar donde usted va a poder guardar las herramientas de trabajo, como tenemos ese trinche allá, que es de Rancho Viejo, que era de mi tío bisabuelo, y tenemos este arado, que inicialmente la gente, obviamente con mulas o caminando, tenían que remover la tierra, y otros utensilios, como tenemos allá, yo le decía el del pico, ¿verdad? Que no tiene su palo, pero que están aquí para mostrarte algo para remover tuercas y demás. Obviamente hace rato les hablaba de que había que disparar y usar armas. Aquí tenemos un cinto para una pistola, ¿verdad? Y un cinto que no es para pistolas y otra herramienta que es para cortar, ¿verdad? Que en ese sentido era utilizado por una persona o por dos, y esta efectivamente por dos personas. Se le llamaba la sardina porque tiene unos dientitos pequeñísimos súper filosos, que es lo que permitía hacer más rápida la labor. Y esto que es para un troquel, para manejar otro tipo de piezas. Pero yo les decía de los tarros, y los tarros están aquí porque era importante que los que eran productores de leche tuvieran sus tarros, y era la manera de trasladar la leche. Yo les comentaba que del Rancho Nuevo Bonito a Rosarito se llevaban en tarros la leche, y que tenía que llenarse hasta cierta medida, y que cuando no se llenaba, bueno, pues había que ponerle un poquito de agua, pero inmediatamente se notaba, porque la leche es súper cremosa cuando es
bruta, como le decían ellos. Entonces era llevarlos, y una persona de aquí de Tecate, don Panchito, ay, no recuerdo su apellido, pasaba en un horario y en su pickup o troque, como le quieran llamar, recogía los tarros, porque al principio había que llevarlo directamente todos los días hasta Rosarito, y obviamente yo me trepaba con mi tío y me iba, pero posteriormente iba una persona y lo recogía, y ya traía los tarros vacíos para que en la próxima se pudieran estar utilizando. Y aquí tenemos una silla de montar, que pues regularmente en todos los ranchos había caballos, y esta silla de montar pues es súper sencilla, pero que además hay una historia muy interesante que contar con respecto a los rancheros o vaqueros de Baja California, que ese sería otro tema. En este caso pues siempre había eso. Y también tenemos esto que es importantísimo, que quizá no en todos los ranchos existía, pero si el compadre tenía un lugar para trabajar las cerraduras para las mulas o los caballos, porque hay dos tamaños. Este es un tamaño más pequeño y es un tamaño más grande. Entonces había que diferenciar la que era para los caballos y la que era para las mulas, ¿verdad? Entonces era a fuego, falta el yunque y el martillo con el que se trabajaban los metales. Y también, obviamente, las herramientas como las palas, el azadón, el rastrillo, que eran y siguen siendo piezas tan importantes en los ranchos. Pero si ustedes ven lo que está aquí colgado en la parte de arriba, y que hace un momento les hablaba yo de la supervivencia, obviamente tenemos la sarta de los ajos, tenemos las hojas para los tamales, tenemos los chiles, que ahorita hay muy poquitos ahí, yo creo que les dieron muy poquitos, tenemos el orégano y tenemos el romero. Aquí falta también la elotera, pero aquí tenemos una lámpara. Entonces en ese sentido era, aquí vamos a guardar lo que nos va a ayudar para el trabajo, pero también si teníamos vacas, bueno, pues aquí está una paca de zacate para alimentarlas, y podrían haber sido 20 o 4 o 5 o 10 las que hubiera. Esta es una muestra de lo que en un rancho debiera de existir por las necesidades propias. Entonces esta es la manera de tener las cosas resguardadas. Y aquí tenemos una batea, esta que está acá en el piso, y la batea, vaya la redundancia, es para batir. Principalmente las mujeres la utilizaban para batir las masas o las harinas. Después, cuando ya no se quería, se llevaba al chiquero y se le ponían los alimentos al cerdo, ¿sí? Mezclaban, o a las gallinas en el gallinero. Pues en ese sentido es mostrar un poquito, aunque quizá posteriormente se vayan a ir sumando, porque el museo comunitario tiene que ver con esa denotación tan importante. Los elementos que aquí encuentre usted es que pertenecieron a alguien de la comunidad y tienen una historia, de dónde lo consiguieron, cómo lo adquirieron. Yo le puedo decir que ese trinche fue comprado en Chula Vista, porque mi tío bisabuelo era capataz de la Salina, ¿sí? Entonces él, viendo que también tenía el rancho, va y compra ese trinche, porque además en un lugar como este, que además eran muchísimo más grandes, había la cascarilla para alimentar a los caballos, y había otro tipo de granos, pero en grandes cantidades, ¿no? Y entonces había necesidad de tener todos esos elementos de herramientas de trabajo que se utilizaban en un rancho. Entonces este es mi rincón favorito, porque en aquel tiempo había un montón de maíz. Era como, a mí me parecía que era un cerro, yo era muy pequeña, entonces era así, treparte y resbalarte. Y también cuando era la cascarilla, que llegaba el camión de la cascarilla y que la metían en el rincón, y estaba enorme, entonces era, vámonos. El problema es que se te pegaba en el pelo, y para peinarte era de llorar, y a mí me ponían unas zumbas por llevar a mis hermanos a hacer travesuras. Pero bueno, es el disfrute de vivir en un rancho, es una gran oportunidad, aprendes otras cosas, valoras la vida, incluso tus alimentos, de cómo los preparas. No que ahora es muy fácil ir al mercado y traer algo congelado y ponerlo en tu mesa. Allá era preparar las tortillas, cocer los frijoles y preparar no solamente eso, como hace un momento les decía, bueno, pues se va a hacer el chorizo y hay que ponerlo así, hay que prepararlo así. Oye, pues ahora resulta que en el rancho vamos a bañar a las vacas, porque hay una temporada por la cuestión de la garrapata. Entonces, en ese tiempo se utilizaban 2-3 días para bañar a los animales, herrarlos y marcarlos. Entonces, podían ser 3-4 días. ¿Y qué sucedía? Esto me parece muy importante. En aquellos tiempos, si le tocaban a este rancho, los jóvenes o los señores de los ranchos vecinos venían y apoyaban en la actividad.
y era que en las tardes, cuando ya terminaban la jornada, ellos mismos agarraban la guitarra y era cantar, y era bailar, y era estar alegres después de la jornada de trabajo. Y al siguiente día muy temprano decía mi mamá, ahora los hombres, había unos que les tocaba, que les gustaban tortillas de maíz, pues a unos hacía tortillas de maíz, otros de harina, y ahora vamos a hacer barbacoa, o ahora vamos a hacer carnitas, o ahora vamos a hacer menudo, y en la mañana era huevos a fuerzas porque había un corral, y había patos, y había gallinas, y había, en ese sentido es ir y recoger los huevos, y luego, ¿sabes qué? Ya se echó una gallina, ¡ay, cuenta los huevos! Y cuando salían los pollitos, uno fascinado corriendo detrás de los pollitos. Ahora los niños no conocen esos procedimientos, a menos que lo lleves a una granja. Entonces la oportunidad o la riqueza de vivir en un rancho es las oportunidades de conocer la vida de otra manera y valorarla. Entonces en ese sentido los invito a que vengan y conozcan estos pequeños rincones que nos hablan de las casas de ranchos, de cómo se vivía en los ranchos, entre otras historias, como les decía ahorita, la gente que iba y apoyaba traía sus guitarras y no había necesidad de contratar un conjunto como ahora para hacer el baile, ¿no? Y las mujeres se ponían a cantar y era alrededor de una fogata o en la cocina, pero era una plena convivencia sana y apoyada por los otros rancheros. Entonces, si vino un vecinito que tú no conocías y puedes hacer amistad, ya cuando eras grande, dices, ay, pues yo sé que me gusta para novio o no. Y en aquel tiempo así se utilizaba, se usaba mucho de que se casó Yorba con una García, ¿no? Entonces ya se emparentaban, pero se seguía teniendo ese vínculo de relación, de apoyo, de ayuda. Oye, ¿sabes qué? Necesito un becerro y no tengo, pues yo te lo vendo, ¿no? O quiero chivos para una birria y no tengo barbacoa. Ahí se apoyaban. No es que se lo regalaran, pero sí era una manera de trueque quizá o apoyo. Entonces las fiestas populares en los ranchos eran muy comunes, y las fiestas de bodas, sobre todo de bodas, la tornaboda y demás, 2-3 días. ¡Qué maravilla! Ahora no, es una y párale de contar porque eso cuesta demasiado, ¿no? Y en aquellos tiempos no, porque había esa participación y esa colaboración. Entonces yo los invito a que disfruten, a que tengan una probadita de todas estas cosas bellas que podemos encontrar en el Museo Comunitario, en el espacio de Época de Ranchos. Muchas Profesora, gracias por la invitación al taller de historia. Es un placer, es un gusto, lo disfruto. Gracias. Pues al contrario, maestra, muchas gracias por su tiempo, sobre todo con este clima que ahora nos tocó frío. Seguramente cuando se transmita el programa estará soleado, pero hoy está muy frío y aquí andamos, ¿no? Entonces le agradecemos su tiempo, el espacio y desde luego a Karen que nos abra sus puertas para hacer este tipo de grabaciones. Lástima que no teníamos unas tortillitas de harina. Esto hubiera estado bueno. Y un café bien hecho porque era el disfrutar entonces en vivo y a todo color. Tendremos que hacer uno de gastronomía. Claro, sí, próximamente, con mucho gusto. Bien, gracias maestra. Gracias. Hasta luego. El Chato trabajó allí, ¿no? Sí, el Chato trabajó ahí, pero hay muchas, para mí era esa, porque a las 9:30 se cortaba, era el corte, ¿sí? El corte, y se terminaba a las 11 de la noche, se tenía que mandar la última caja para empacar la cerveza. Así es. No, tiene su chiste, hay mucha, mira, estudiar cervecería en su momento de aquellos años es bien bonito. Claro, cómo no. Es más, aquí trae Y estos también, no, cervecería. no, pero ahorita son otras broncas. No, En aquellos años empezamos ahorita, esto lo damos para que lo entiendan allá también. Muy bien, regresamos y se pone mejor cuando apagamos la cámara que cuando la tenemos Vamos al aire. Sí. Bueno, continuamos con la última parte del programa y bueno, pues continuemos con lo que estábamos diciendo aquí con cámara apagada. De los silbatazos. Sí, comentábamos, ¿verdad? Que miren, ahorita se me viene a la memoria algo muy interesante. Los alimentadores o los proveedores que alimentaban los transportadores de envase, ¿sí? Que era el almacén de envases, que era una segunda planta. Entonces, precisamente en la segunda etapa de cervecería, ahí donde se hizo el almacén. Ahí. Bueno, de ahí había unas naves muy grandes que estaban precisamente en la primera etapa, en el desnivel ese, y era puro envase de botella.
y en la segunda etapa era puro cartón, un departamento puro cartón, por eso se llamaba almacén de envases, tanto cartón como botella. Okay. Entonces a las 6 de la mañana deben estar los alimentadores de ese envase, ¿sí? A esa hora empezaban. Okay. Entonces a las 7:30 iban saliendo las primeras botellas ya de la pasteurización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a las 7:30 entraba el proveedor de caja. El proveedor de caja era una persona que recibía las cajas vacías, bajaban con envase, ¿sí? Allá abajo le bajaban, sacaban el envase, entraban a la lavadora, entonces ya lavadita ya luego se iban a la llenadora, ¿okay? Entonces a las 7:30 ya estaba el proveedor de ¿cómo se llama? De caja. Ese ya tenía sus estibotas ahí, ¿no? Para empezar a mandar. No dejaba de llegar caja todo el día. No dejaba de llegar caja todo el día, ¿no? Porque había un recibidor que limpiaba la caja, entonces ya la estibaba. A la hora que llegaba el proveedor de caja, pues ya se hacía falta caja que no alimentaba bien de la que venía de abajo, entonces la agarraba de su estiva para que no fallara. Y por eso era a las 7:30. Exactamente, a las 7:30. Esa es una muy importante. Regresando un poco, para no perdernos a los que nos están escuchando, recordemos que lo mencionamos ahorita que cuando se funda Cervecería Tecate en el 44, inicia sus trabajos, estábamos en la Segunda Guerra Mundial y el producto, el 80% de él se iba hacia California. Así es. Básicamente a San Diego, y de ahí se repartía, se distribuía. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, pues la producción que se enviaba hacia California deja de enviarse porque básicamente iba a la zona naval y de ahí el gobierno estadounidense se encargaba de distribuirla a sus soldados. Pues ya no estando en el frente, pues regresan a su casa, y bueno, ese como mercado cautivo que tenía cervecería, pues deja de funcionar. Entonces, pues bueno, la producción, dicen, habría que vender en alguna otra parte, y la idea era, pues, no había otra más que venderla en México, ¿no? Sí. Bueno, en Baja California. Pero para eso la cervecería Mexicali ya había, pues, aquí copado el mercado, ¿no? Entonces, ahí empezó, creo que uno de los grandes problemas de cervecería, de dónde meter este producto, y segundo, pues que tuvo que invertirle mucho a pagar para terminar con contratos de exclusividad que había hecho Cervecería Mexicali. Entonces, para deshacer esos contratos tuvo que meterle mucha lana y además meter más dinero para hacer él sus propios contratos de exclusividad con Cervecería Tecate, ¿no? Otro de los asuntos interesantes de ese periodo será que seguirá creciendo, digamos, pero empezará a tener problemas, yo creo que financieros, por diferentes razones. Primero hipotecó la maltera, hipotecó también sus empresas de aceites vegetales de Tecate, que estaba aquí, y otras empresas que tenía. Creo yo que pues era la cereza del pastel o la joya de la corona, era la Cervecería Tecate. Le apostó todo lo que tenía para sacar adelante esa empresa, lo cual por diversas razones, pues bueno, no pudo hacerle frente a los compromisos, y en el 48 se vio obligado a permitir que fuera intervenido por el Banco Nacional de México, ¿no? Que fuera intervenido. En ese momento no pierde la empresa, en ese momento está vigilado, es decir, él todavía está dentro de la empresa igual que sus hijos, pero todas las decisiones que toma tienen que ser aprobadas por un grupo enviado por el Banco Nacional de México, autorizando los movimientos. Sí es. Y en el 49, un año después, definitivamente pierde la empresa, se le quita la empresa, y el Banco Nacional de México estará administrándola y pues haciéndola funcionar, ¿no? Entonces fue en realidad 4 o 5 años efímeros donde estuvo Alberto Aldrete y su familia al frente de la empresa, pero que bueno, dejaron ahí huella, y además se habla mucho de este periodo, sobre todo de lo que tenía, ¿no? Y aquí don Emilio quizá conozca un poco más, usted, profe, donde
pues Cervecería Tecate en ese momento tenía maquinaria de buena calidad traída de Estados Unidos, y también entiendo que de Sinaloa, si no me equivoco, hizo otra compra allá en Sinaloa. Hizo una compra en Sinaloa. De otra pequeña cervecería que estaba en un pueblo de Sinaloa, y él la cerraron y él compra la maquinaria y se la trae. Otra parte de la maquinaria la compra en Estados Unidos. Además que, pues bueno, le invirtió mucho a la construcción, y desde luego con este intento importante también me parece de hacer que el lúpulo, la malta, se produzca en Baja California. Entonces así como va a promover que los ejidatarios baja californianos pues planten o cultiven la malta, ¿no? Bueno, estos materias primas que se necesitaban. Sí, los campos agrícolas los hizo. Y aquí me parece muy interesante también porque logra ahí como hay una carta que le envía a años atrás, le envía a Lázaro Cárdenas, en donde todavía no estaba la cervecería, pero estaba la maltera, en donde le envía esta carta, y lo que dice la carta es que le envía una caja con la malta, con el lúpulo, ¿no? Y que le escribe en esa carta que le adjunta una caja con producto baja californiano, que es la materia prima se está haciendo en Baja California, que es 100% mexicana y que es con la que se está exportando para otras empresas que están produciendo cerveza, ¿no? Entonces, me parece interesante eso que hace. Desafortunadamente también no se continúa ese proyecto. Se vuelve, como ya lo comentó usted, profe, se vuelve más económico importar la materia prima que producirla aquí en Baja California, ¿no? Sí. Entonces, pues se deja de hacer eso y se empieza a importar la materia prima, ¿no? Entonces, fueron varias cosas que ahí Alberto Alerta intentó en esta empresa que no le funcionaron del todo bien. Por ejemplo, el tener un dispensario médico para los trabajadores, pero también que servían para la comunidad en general, entiendo, ¿no? Tener ahí además buenos salarios, entiendo que no los mejores, pero muy buenos salarios, ¿no? Se tenían en ese entonces. Y bueno, algunas otras prestaciones. Yo creo que en la época de don Alberto Aldrete y años siguientes todavía, a mí me tocó vivir una etapa preciosísima en cervecería, de veras. Es uno de los trabajos que de veras me siento orgulloso de haber trabajado ahí, porque se convivía como en familia, de veras. Era una cosa excelentísima entre trabajadores, sindicato, trabajadores y empresarios. Es que es pura gente conocida. Y la verdad era para mí era una sola familia, y como ellos lo expresaban, la familia del grupo Cuauhtémoc, por decirlo así, ¿no? La verdad, aunque había grupos por ahí, pero de todos modos era algo, se convivía bastante bien, como una sola familia. Aprovechando el comentario de Emilio, será en el 54 cuando va a comprarle al Banco Nacional de México lo que es la cervecería Cuauhtémoc. Así es. Que con sede en Monterrey va a comprar la planta Tecate, o cervecería Tecate, y la convertirá en cervecería Cuauhtémoc planta Tecate, ¿no? Así es como que. Y bueno, ahí el que le tocará hacer o ser el primer gerente en ese momento, así se le llama, sería el ingeniero Leandro Leal Marroquín, que ahí le hizo una entrevista muy interesante la profesora Guadalupe Álvarez, y que, pues bueno, ya comentaremos de esa entrevista en otra ocasión, porque también hay cosas muy interesantes, pero bueno, el tiempo se nos terminó. Bueno, pues apenas íbamos así. ¿Quién fue el primer llenador? Pues, ¿qué les parece? La próxima semana continuamos con el tema. Sí, cómo no. ¿Nos da para otro programa? Sí, cómo no. La próxima semana continuamos con el tema de cervecería. Sí, cómo no, nos da. Bueno, pues muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Nuevamente agradecemos a California Medios el espacio, a Rubén Amavisca, que está ahí en controles. Desde luego, profe, don Emilio, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Así es.